Hacer una lectura en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis y todavía me atreveré a leer los 6 primeros versículos del capítulo 12 por si llegáramos a tocarlos. Apocalipsis 11, desde el versículo primero y entrando en el 12 hasta el 6 inclusive. Dice así la palabra de Dios en esta porción. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde además nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, me parece que el original lo pone en singular, como dije ayer, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era, lo que has de venir, falta en los manuscritos más fidedignos, porque has tomado tu gran poder y has reinado, has comenzado a reinar, quiere decir. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo y el santuario, dice el original, no templo, el santuario de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el santuario, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Capítulo 12.
Apareció en el cielo una gran señal, una mujer cubierta enteramente del sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí la palabra de Dios. Y antes de pasar al estudio del capítulo 11, voy a contestar a las 7 preguntas que se me han hecho para hoy. Muy interesantes todas, 5 por una misma persona. Dice la primera pregunta así: en varias ocasiones ha dicho que la gran tribulación no es para la Iglesia. La Iglesia será previamente arrebatada. ¿Cuáles son los argumentos bíblicos, versículos, etcétera? Pues bien, pasando ya a los versículos, aparte de lo que hemos dicho ya en estos estudios, y teniendo en cuenta que voy a prescindir del sistema dispensacionalista, porque como siempre decimos, si lo enfocamos ya desde un punto de vista nuestro, ya va prejuzgado, no es convincente si no se hace de una manera imparcial. Primera Tesalonicenses 1:10, voy por orden, no de más a menos ni de menos a más, sino por orden de cómo están en la Biblia. En Primera Tesalonicenses, capítulo 1, y versículo 10, el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, a ellos mismos, la manera en que se convirtieron, y lo dice así: porque ellos mismos, los de Macedonia y Acaya, que es el contexto anterior, etcétera, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si el día de Yahvé, según los profetas del Antiguo Testamento, y eso nadie lo niega, es el día en que la ira de Dios se cierne sobre los moradores de la tierra, y Jesús va a librar de esa ira a los que se han convertido, han recibido al Señor Jesucristo y están esperando gozosos su venida, como eran los tesalonicenses. Es un ejemplo, porque no eran una excepción. Todo aquel que cumple el requisito que habían cumplido los tesalonicenses, que se había convertido de los ídolos al Dios verdadero, para servir a ese Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, será libre de la ira de Yahvé, de la ira venidera. Un poco más adelante y todavía más fuerte. En esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17, en una porción en que Pablo está exclusivamente hablando de la segunda venida del Señor en su primer estadio. Dice así, y lo voy a leer toda la porción, desde el 13 al 18.
4 de 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los creyentes de esta dispensación que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, como diciendo, no me lo invento, no es una cosa que os lo digo yo, lo dice el Señor, que nosotros que vivimos, o que vivamos, se puede traducir mejor, los que vivamos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no iremos a gozar de su presencia, no seremos arrebatados antes de que resuciten nuestros compañeros de fe y de la presente dispensación. No, esperaremos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, esto nos lleva a 1 Corintios 15, descenderá del cielo, no va a tocar la tierra, cuidado, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, no en la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí está la palabra arrebatamiento en su verbo. Seremos arrebatados. Este es el arrebatamiento de la Iglesia para unirse al Señor en el aire, no en la tierra. En el aire. De modo que el Señor baja, desciende del cielo, pero se para ahí en el aire. Y los creyentes, después de lo que hayan resucitado los de la presente dispensación, todos juntos van a subir en el aire a juntarse con el Señor. Y en Apocalipsis 4:4, o sea, en este mismo libro que estamos comentando, vemos alrededor del trono 24 tronos, sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. No voy a repetir lo que dije en el comentario a este versículo, pero dejé bien claro que estos 24 ancianos no pueden ser ángeles, no pueden ser de otra dispensación, no son espíritus, son personas completas que están glorificadas en el cielo. Y si están glorificadas en el cielo cumpliendo una función cultica primeramente sacerdotal, y por eso están 24 representando a 24 clases sacerdotales a la vez que representan a toda la Iglesia, representándolas, ya vemos que han sido arrebatados. La Iglesia arrebatada, ¿cuándo comienzan las cosas después de estas? Que es el principio del capítulo 4. Y cosa que Dios mediante, no creo que llegue hoy, pero espero llegar el martes, en el versículo 5 del capítulo 12, que lo he leído, hay una cosa muy curiosa, aunque la volveré a decir entonces, voy a decir una cosa muy curiosa, en la cual no he leído a nadie que haya parado mientes en ello. Y no sé si yo ya había parado mientes cuando escribí el Mateo Henry, pero no lo cito, con lo cual casi creo que no me había fijado en este detalle. Cosa curiosa, me fijé en este detalle poco antes de hablar con unos testigos de Jehová sobre asuntos de esta clase. Cuando dice la palabra de Dios 12:5, la primera frase, ella dio a luz un hijo varón. Para la palabra varón, el original, según el texto corregido, es decir, según las variantes más fidedignas, emplea un acusativo neutro.
un acusativo neutro. Cuando este acusativo neutro se compara, por ejemplo, con la segunda epístola a los tesalonicenses, en la cual está hablando no del arrebatamiento de la iglesia, aunque lo va a tratar de refilón, sino cuando venga el Señor por segunda vez, y habla del inicuo, del misterio de iniquidad, etcétera. Entonces vemos que este niño varón, pero en neutro, fue arrebatado para Dios y para su trono. 12:5, primera y última frases de este versículo. Ese mismo hijo varón, que está en neutro en el original, fue arrebatado. El verbo es absolutamente el mismo que encontramos en Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17. El mismo. Quizá os venga bien algo que voy a decir de esta porción de Segunda Tesalonicenses, de la cual hay mucha confusión, en parte por la mala traducción, y perdón que lo tenga que decir. Aquí se ha cometido una tropelía con el texto, sin variantes ya, en la forma en que está traducido el versículo 7 del capítulo 2. Atención, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Pero voy a leer también el 6. Está antes hablando de quién es el que va a venir. El hombre de pecado, el hijo de perdición, cuando venga la apostasía, versículo 3, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, etcétera, se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Los tesalonicenses lo sabían bien de labios del propio Pablo. El Señor no permitió que Pablo escribiera en detalle lo que les había dicho de palabra a los tesalonicenses. Qué lástima. Quizá a ellos les convenía y a nosotros no. Atención. Y ahora vosotros, versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que, neutro, lo que lo detiene, neutro. A ver qué cosa hay aquí que entra dentro de este artículo neutro. Lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El anticristo no vendrá mientras esté en la tierra lo que lo detiene. Pero este neutro se va a convertir en masculino en el versículo siguiente, porque dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto ya empieza. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez, atención, ¿cómo hay que traducirlo? Hasta que él a su vez se haga de en medio. Se haga de en medio. Decir que se ha quitado es un atentado tremendo. Si los que tradujeron esto se hubieran dado cuenta de que aquí se habla ni más ni menos que del Espíritu Santo, no se hubieran atrevido a decir que lo van a quitar del medio al Espíritu Santo. Él sí se quitará del medio. Él es el que se quitará del medio. ¿Cuándo se quitará del medio el Espíritu Santo? Cuando la Iglesia suba arrebatada al cielo, el Espíritu Santo subirá con la Iglesia en cuanto a, mucha atención a esto, en cuanto a que es el alma corporativa de ese cuerpo de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero permanecerá en la tierra todavía para todas las funciones de convicción, de conversión, etcétera, que se realizarán todavía durante la gran tribulación, pero no ya como alma corporativa de la Iglesia, sino uno a uno, individualmente, a los que se vayan convirtiendo, convencidos por el Espíritu Santo. Si no se entiende esto, se admiten una cantidad de barbaridades que no pueden ser de otra manera. De modo que lo que lo detiene es la Iglesia. Ese hijo varón en neutro, en género neutro. Y el que lo detiene dentro de la Iglesia es el Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo, que es soberano, porque Dios diga, ahora yo me voy de en medio y veréis lo que pasa. Me voy de en medio con la Iglesia y veréis lo que pasa.
Así es como hay que entenderlo. De modo que con estos 4 versículos yo creo que se tiene bastante ya. Yo no he tenido tiempo ni he procurado estar viendo todos los lugares, primeramente porque me hubiera interferido con mi propio sistema, aunque creo que es el correcto. Segundo, no sería posible, es una sugerencia, no sería posible conseguir algún cuadro o esquema gráfico que ayude a seguir el estudio, bien en grande para todos, bien pequeño en fotocopias. Para esto digo que a quien tenga, porque habrá sin duda quien tenga, nosotros lo tenemos en casa en vivo, en grandes cuadros apaisados, tenemos toda la historia de la salvación. Y tenemos, como es natural, el periodo de la gran tribulación, el periodo del arrebatamiento de la iglesia, en una secuencia que se va viendo cómo llega todo hasta llegar a la eternidad. Si hay quien lo tenga y se quieren sacar fotocopias, para quien lo desee, podrá ver el Apocalipsis como en una secuencia, como en un filme, que va desde el principio hasta el final para desembocar en la eternidad. Lo que sí tenemos, y creo que el que ha escrito las preguntas ya lo sabe, es las fotocopias del diagrama del trono de Dios, con todos los círculos concéntricos, etcétera, para ver la perspectiva en la cual Juan estaba viendo las diferentes cosas que había en torno al trono del que está sentado. Tercera, de nuevo, en varias ocasiones habló de que durante la tribulación los hombres no se volverán a Dios. ¿Quiere esto decir nadie? ¿O habla del hombre en su conjunto? Y añade, si es nadie, entonces contrasta con los 144.000 y aquellos que por 2 ocasiones aparecen en el cielo, de quienes se dicen vienen de la gran tribulación. Muy bien. No antes del capítulo 9 y versículo 20 se dice que los hombres no se arrepintieron y no se volvieron a Dios. La primera vez que sale es en el capítulo 9, versículo 20, y ha pasado el capítulo 7. Naturalmente los 144.000 son sellados por Dios y protegidos por Él, naturalmente que están vueltos a Dios, están convertidos. Y los de las otras 2 ocasiones que aparecen en el cielo, que está en el mismo capítulo 7, desde el versículo 9 en adelante, naturalmente, esos están en el cielo ya glorificados, porque son los mártires de la gran tribulación ejecutados por el anticristo. De modo que todos ellos están, porque es anterior a esto. Ahora, ¿hasta qué punto nadie, ni una sola persona, yo no sé si se puede sostener dogmáticamente, pero yo creo que está muy a tono con el sentido literal de la palabra de Dios, que es así? Dice el versículo 20 del capítulo 9 que ya estudiamos. Está hablando de los hombres que fueron muertos por las plagas que Dios envió. Y ahora dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, los otros hombres parece dar a entender claramente que no es la mayoría, sino todos, no hace ninguna excepción la palabra de Dios, y por lo tanto yo no quiero atreverme en mi opinión propia a decir hay alguna excepción. La palabra de Dios no lo hace, yo creo que habría de hacerlo. Tendría que decir, excepto algunos pocos. No lo dice. De modo que los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, se arrepintieron de las obras de sus manos y dejaron de adorar a los ídolos, tal, ni de cometer tal y tal cosa, todos los pecados. No se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. De modo que antes del 9:20 no hay esto, y por lo tanto ya pueden ser salvos, ya lo creo, todos estos. Cuarta pregunta.
¿Piensa usted que el tema ovni, platillos volantes, seres extraterrestres, etcétera, tengan algo que ver, algún papel que jugar en los acontecimientos de Apocalipsis? A esta pregunta respondo tajantemente, no, que basta. Y quinta y última pregunta de esta persona. No tiene que ver directamente con Apocalipsis, pero está relacionado porque trata el tema de la segunda venida. ¿Cómo interpreta usted la parábola de las vírgenes y el esposo que viene? ¿Quiénes son dichas vírgenes? Estupenda pregunta. Porque, como dice el autor de la pregunta, que no sé quién puede ser, desde luego me da la oportunidad de decir algo muy interesante. Las vírgenes, las 10 vírgenes, están en el capítulo 25 de Mateo, en los primeros versículos. Y hay muchas opiniones acerca de ellas, porque los antidispensacionalistas en general dicen que estas vírgenes son la Iglesia. Son la Iglesia. Además, se habla de que llevan aceite más o menos en sus lámparas, etcétera, etcétera, etcétera. Es imposible, lo digo tajantemente, es imposible que estas vírgenes sean la Iglesia. Por muchas razones. Primero, están invitadas a la procesión del esposo y la esposa. No tienen absolutamente que ver nada con la esposa en este sentido. Vamos a verlo como lo dice el Señor. Entonces el reino de los cielos, Mateo 25, será semejante a 10 vírgenes que tomando las lámparas, sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Bueno, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hasta aquí podríamos decir, bueno, no se ve claro, ¿verdad? Adelante. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. A primera vista un poco egoístas, ¿no? Pero después veremos que no hay tal egoísmo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y termina el Señor diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De modo que estas vírgenes, 5 entran y 5 se quedan fuera. Si es la esposa del Cordero, entonces entra partida. Es arrebatada y entra al cielo la mitad de la mujer. La mitad de la esposa entra al cielo y la otra mitad se queda atrás. ¿Qué os parece? No puede ser. Esto no puede ser. De modo que, si ahora vemos Apocalipsis en el capítulo 19, veremos que hay la cena de las bodas del Cordero. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Los que son llamados, ¿verdad? A la cena de las bodas del Cordero. No es la esposa, ¿no? Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es la frase clásica en los capítulos 11 y 12 para decir los judíos
que guardaban los mandamientos y tenían el testimonio del Señor. Naturalmente que si es consiervo de los hermanos, el ángel no entra en este predicamento, no entra en esta categoría, pero entra de refilón en el sentido de que está hablando de un grupo de gente que después de la gran tribulación están asistiendo a la cena de las bodas del Cordero. Los asistentes a la cena de las bodas del Cordero son múltiples, pero sobre todo ahí van a entrar también las vírgenes que entraron con el Señor a las bodas. Las otras se quedaron fuera. Y hay una pregunta aquí muy interesante. ¿Qué pasa aquí con el aceite? ¿Y por qué no lo quieren prestar, sabiendo casi con seguridad que iban a tener bastante para todas? Sabéis muy bien que el aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Siendo símbolo del Espíritu Santo, estas que tenían poco aceite en las lámparas, porque se les estaba consumiendo, no eran convertidas. Pero, como quiera que el Espíritu Santo también obra en los inconversos, convenciendo, preparando, antes de que el convertido diga, aquí yo me entrego al Señor, aquí yo le doy mi corazón. Y entonces, al entrar el Espíritu Santo, la fuente del aceite que hay en el corazón no se consume, porque ahí está el Espíritu Santo. Y estas son las que tenían suficiente aceite. ¿Por qué teniendo suficiente aceite, teniendo la fuente del aceite espiritual, que es el Espíritu Santo, no querían prestarlo? Porque el Espíritu Santo no se puede prestar. De la misma manera que una persona no puede comer por otra, y no se puede salvar por otra, no puede creer por otra, tampoco puede dar a otra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo puede darlo Dios. Y aún el Señor Jesucristo no dio el Espíritu Santo mientras estaba en esta vida, porque estaba en su estado de humillación y había renunciado entre sus prerrogativas divinas a la de comunicar el Espíritu Santo a los hombres. Tenía que hacerlo, como dice la Escritura en Juan repetidamente, una vez exaltado. Y el propio Pedro, en el sermón primero de Pentecostés, capítulo 2, versículo 33 de Hechos, dice, así que, exaltado, exaltado arriba, ha derramado esto que veis y oís. Ahora sí, está arriba, ha sido reconocido por el Padre como vencedor, y detrás de ese espaldarazo de vencedor y la entronización arriba, ahora sí, derrama el Espíritu Santo. Así nace la Iglesia en Pentecostés, y todo el que recibe el Espíritu Santo de Dios y a la vez el Espíritu Santo le incorpora a él en el cuerpo de la Iglesia, lo tiene permanentemente en su corazón, más o menos entristecido, pero allí está más o menos entristecido por nuestros pecados, y de ahí no se va, garantía segura de que con él iremos arriba cuando el Señor venga a recoger a su Iglesia. De modo que esto es una manera de entender lo que son las 10 vírgenes, de lo cual no habla mucho, no da muchos detalles el Señor, pero el que haya estudiado los capítulos 24 y 25 de Mateo, verá en qué orden tan estupendo van sucediendo los acontecimientos de los últimos tiempos y los juicios distintos. Juicio de Israel en estos versículos, juicio de las naciones después, y queda un último juicio ante el gran trono blanco. Los creyentes habrán sido juzgados ante el tribunal, no el trono de Cristo, respecto a la recompensa, mucha, poca, ninguna que hayan de tener según lo que al Señor sirvieron en esta vida. De modo que, si queda algún detalle que todavía no está claro con mi explicación, pueden volver a preguntar. ¿Por qué dice en Apocalipsis 10, 5, 6, que el ángel juró, si en Mateo 5, versículos 33, 37,
Dice el Señor Jesús que no se debe jurar, sino que sea vuestro hablar sí y no. Aún añado yo más. Santiago, en su epístola en el capítulo 5 y versículo 12, repite casi al pie de la letra las palabras de Jesús, de su hermano según la carne. De modo que era una cosita que la tenían bien clara en esa casa. La tenían bien clara. Pero mirad, quizá tenga que hacer un poquito de historia. En el Antiguo Testamento, el juramento se haya practicado no solamente sin que Dios lo reprenda, sino hasta con la alabanza de Dios cuando se hace como se debe hacer. Esto ya nos indica algo, pero, aunque no lo tengo aquí apuntado, me vino enseguida antes de entrar en la reunión. El Nuevo Testamento, desde el Sermón del Monte, en que apunta a las raíces y a colocar el espíritu dentro de la ley, de donde lo habían desvalijado los fariseos y los escribas que se fijaban en lo exterior y no iban al corazón, da un paso más el Señor. Y en Juan 13, 34 y 35 da el mandamiento del amor. Entonces, el amor como cosa todavía más fuerte que el propio espíritu de la ley, porque ya se trata totalmente de una nueva dispensación, predispone a una persona a que tenga tal atención, tal delicadeza y tal veracidad con su hermano, que no tenga necesidad de jurar para asegurar una cosa que le ha dicho. Habiendo, como debe haber, mutua confianza y mutuo amor entre los hermanos, vienen a decir, no hace falta que estéis jurando, no hace falta que estéis jurando. Sois hermanos, no os debéis de hacer daño, no os digáis mentiras, no hace falta que lo juréis. En otras palabras, la palabra de un creyente consecuente tiene que ser una palabra firme. Una palabra firme, estable, que tenga solidez y del cual pueda decirse como hijo que es de Dios, cumple lo que dice. No me ha dejado en la picota. Qué triste es, ¿verdad? Que hermanos, a veces hermanos, y serán creyentes, ¿qué clase de creyentes? No lo voy a discutir, te prometen una cosa y te dejan en la picota. No te la cumplen. O todavía más, ¿verdad? Pero esto es lo que quería el Señor Jesucristo, que no hiciera falta. Pero, para que se vea que también en el Nuevo Testamento se puede jurar, no hace falta más que ir al capítulo 6 de Hebreos, y en el versículo 13 se nos dice que Dios juró. Si no se puede jurar, ¿qué ejemplo nos da Dios? ¿Qué ejemplo nos da Dios? Dios juró por sí mismo, porque no hay otro más grande por quien jurar. Y con este juramento, Él confirmó la palabra ya infalible, infinitamente veraz, que había dado. De modo que esto es lo que quiere decir. Pero, cuando, por ejemplo, un creyente es llevado a los tribunales de justicia y se le conmina a jurar, tiene que contestar, y voy a decir por qué. Porque el propio Señor Jesucristo fue la única vez que habló cuando estaba delante del tribunal del sumo sacerdote. El Señor callaba, pero cuando el sumo sacerdote le dijo, y creo que no hay más que pasar hoja en el Evangelio de Mateo, te conjuro, lo voy a leer conforme está. Mateo 26, versículos 63 al 65, los voy a leer. Mateo 26, no hay más que pasar dos hojas de lo de las vírgenes. No respondes nada, ¿qué testifican de ti? Dice el versículo anterior, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, atended, te conjuro, te hago que jures. Esto es lo que significa. Te conjuro, ¿por quién? Nada menos que por el Dios vivo.
te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Así. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Que significa, como siempre, así es como tú dices. Así es como tú dices, y ahora de propina te voy a decir. Además, os digo, que solemne, que desde ahora, en un futuro, que no voy a decir cuándo, veréis al Hijo del Hombre, el que iba a sufrir, pero también a triunfar, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Lo entendieron? Vaya si lo entendieron. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras como se hacía siempre, en señal de duelo y lamentación, un pequeño rasguño, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Es como lo entendieron? Él respondió al conjuro y al hombre. Así que creo que queda bastante bien. Y otra que también me dará ocasión para repetir a los que ya lo saben y enseñar a los que no han estado desde el principio sobre otra cosa. Querido hermano, le quería preguntar qué significado tienen los ángeles en el Apocalipsis. Muchas gracias. Pues mirad, el significado que los ángeles tienen en el Apocalipsis es literal. Son ángeles. No se puede decir de carne y hueso porque no tienen carne y hueso. ¿Cómo se dice? Pero el sentido literal son ángeles, es decir, seres espirituales, puro espíritu, sin cuerpo, que están, en cuanto a su naturaleza, en medio de, infinitamente distantes por arriba de Dios, espíritu puro y a la vez infinito y simplicísimo, y por debajo los hombres, seres intelectuales también, pero que están atados a un cuerpo, y que no forman persona completa sin ese cuerpo. Y por medio de ese cuerpo adquieren la información, a ese cuerpo transmiten mediante el cerebro sus órdenes para que los labios, las manos, los pies obedezcan al espíritu de muy diferente manera que los ángeles. Sin ir más, porque tendríamos que explicar en qué consiste esa naturaleza de los ángeles, una cosa, sí, no me la puedo callar. Al ser una naturaleza puramente espiritual y no estar esclavizados por los sentidos y las cosas materiales que tenemos mediante nuestro cuerpo, los ángeles tienen una percepción clarísima de las cosas. Una percepción clarísima y una voluntad que cuando hay una deliberación de acuerdo con la mente clarísima que tiene, cuando un ángel se decide por algo, esa decisión es muy fuerte. Y sabemos por cosas de la Escritura, especialmente por lo que se refiere a Satanás, que Dios puso a los ángeles después de su creación en un estado previo de prueba, para que voluntariamente y sin ninguna coacción ni intromisión de fuera decidieran si habían de servirle o iban a resistirle. Sabemos por Ezequiel 28 que Satanás se rebeló y, como hemos leído incluso, que arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo, que en Apocalipsis son equivalentes a los ángeles. En el momento en que éste se rebeló, hubo una desorganización tremenda en el área que ocupaba este ángel, que por eso dicen que Dios le había encomendado especialmente el cuidado de nuestra galaxia y en especial de nuestro sistema solar. De ahí el caos que, en mi opinión, está claro en el segundo versículo de la Biblia, Génesis 1, versículo 2, allí sale la palabra hebrea tohu, que de suyo significa caos, desorganización. Esto lo provocó el diablo con esta rebeldía,
antes de que el hombre existiera. Y de ahí sabemos que el ángel, al hacer una determinación de esta clase, Dios no tiene compasión de él, porque no puede poner ninguna excusa. Y leemos en el 2º capítulo de la epístola a los Hebreos que Dios no tuvo compasión de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Todos nosotros, los creyentes, somos descendientes espirituales de Abraham, y de nosotros tuvo compasión. Esto se afirma mejor si se lee el estupendísimo Salmo 103. Veréis lo que dice el Salmo 103, allá por la mitad. Este salmo tiene 22 versículos, es acróstico, como suele llamarse, y dice así en el versículo 12, aunque ya ha dicho bastante acerca del perdón de nuestros pecados en los demás, en todos los versículos anteriores. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, Yahvé de los que le temen. Atención al versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, nuestra hechura, nuestra condición, como lo da el vocablo aquí muy bien traducido, nuestra estructura. La estructura personal del hombre es frágil y Dios la conoce. Se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos polvo. De acuerdo con Romanos 5, 12 y siguientes, el hecho de que aquella primera pareja, Adán, aquel primer ser humano, pero tipificado especialmente en el hombre, no en la mujer, pecase y con esa rebeldía arrastrase a su descendencia, según el pacto implícito de obras que tenía hecho con Dios, nos hace que nazcamos ya inclinados al mal, no indiferentes, y que después el hombre, cuando llega al uso de la razón, pueda decidir si decir, no, yo ahora espontáneamente quiero servir a Dios, o ahora no lo quiero servir. No. Espontáneamente el hombre es rebelde a Dios. Espontáneamente todo hombre resiste a Dios. Y Dios tiene que vencer esa resistencia en aquellos a quien predestina y elige. Y aquellos a los que está dando su gracia, y esa resistencia se va endureciendo y rebota, por su justo juicio, los deja a su aire, aunque siempre soberano, para vencer la mayor resistencia que haya. En esta forma creo que se entiende un poquito más por qué no lo hizo con los ángeles, lo ha hecho con nosotros. Pero ya que me da esto pie, quiero decir que, de acuerdo con la Biblia, los ángeles se dividen en dos grandes grupos, o en dos grandes secciones o clases, que son los ángeles con especial oficio y los ángeles de los cuales no se sabe qué especial oficio tienen. Los ángeles con especial oficio son de tres clases de más a menos. Los serafim es un plural, los querubín es otro plural y los ofanim es otro plural. Bien, serafín es el plural de seraf, que significa ardiente. Y estos son los que en Isaías 6, versículo 3 en adelante, están en torno al trono alto y sublime de Dios. Y están continuamente dando voces el uno al otro y diciendo, santo, 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 etc. Serafín, ardiendo en la presencia de Dios, ardiendo en el fuego de Dios, pero ardiendo santamente, de lo contrario no podrían estar allí. Querubín, querub significa noble, querubín los nobles, es decir, es otra especie ya muy distinta de los serafín. Estos de suyo no arden, de suyo diríamos, forman parte de la nobleza celestial. Y Dios, por lo que hizo con Satanás, Ezequiel 28,
especialmente en el versículo 14, los ha puesto al frente de ciertas áreas para protección y supervisión. Para protección y supervisión. Al no estar ardiendo, los grandes celestiales tienen la tentación de decir, soy grande, querría ser mayor. Sabemos que esta es la tentación que tuvo Lucifer. Se vio grande y quiso ser mayor. Se vio el más hermoso y el más poderoso de los querubines y dijo, bien, ¿y por qué no puedo ascender un poco más? ¿Y quién hay por encima de mí? Pues resulta que no hay más que Dios. Pues bien, yo quiero subir, escalar el trono del Altísimo. Quiero ser como Dios y escalar el trono del Altísimo. Como Dios, ahí tentó a los primeros padres con la misma tentación con la cual había caído él. Para que veáis lo que es el diablo, su astucia, su mala intención y a la vez su inteligencia de cómo entrarle al pobre hombre que no era de la misma naturaleza que la suya. De modo que así va a entrarle, con lo mismo que tuvo él. Querubín, los Ofanim salen en Ezequiel en el capítulo 1 y durante bastantes capítulos. Y son los mismos, como se puede ver, creo que es el versículo 4 de Ezequiel 1, por el cual se ve que son los mismos que salen en Apocalipsis ya en el capítulo 4. Vamos a ver primero el de Apocalipsis, que lo tengo más cerca. Y veréis que son los mismos. En Apocalipsis capítulo 4 están en el versículo 6, en su segunda parte, donde dice al pie de la letra, como ya lo leí en su tiempo, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Pues bien, de allí vamos a Ezequiel. A Ezequiel en el capítulo 1. No lo tenía marcado. Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Ezequiel 1:5, equivalente Apocalipsis 4:6. A ver si nos acordamos de esto. Equivalente 4:6 en Apocalipsis de Ezequiel 1:5. Mira lo que dice. En medio de ella, en medio de la nube, tal, la figura de 4 seres vivientes. La figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Así se veían. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que se ven mucho más complicados que los del Apocalipsis y además se ven moviéndose como espíritus dentro de las ruedas del carro que transporta al Señor. Cuando, hastiado de lo que está pasando en Jerusalén, decide abandonar el santuario y paso a paso ese carro llevado por los querubines va saliendo del lugar santísimo al santo, del santo al atrio, del atrio a la ciudad y de la ciudad al monte. Allí se paran, porque aunque Dios estaba enojado con su pueblo, de acuerdo con su llamamiento y sus dones que son irrevocables, no lo había rechazado para siempre. Y allí se queda en el monte, esperando que venga el tiempo en que su pueblo se vuelva a convertir a él y pueda volver a su santuario. Esta es la explicación por la cual los seres vivientes en Ezequiel se mueven de una parte a otra y en cambio en Apocalipsis no se mueven. Porque allí el trono de Dios ya es estable. Dios controla, Dios gobierna, Dios dirige y el que es salvo ya está allí y el que no es salvo no estará. Esta es la diferencia del estado de los 4 Ofanim allí como se les llama en Ezequiel, y sabiendo que son los mismos se les llama también Ofanim, o sea, la tercera clase de ángeles de grupo especial. Pero aparte de estos grupos especiales están también
Los ángeles diríamos grupo corriente, pero dentro de ese otro grupo, de lo que no sabemos, la mayoría de ellos qué misión tienen, se pueden dividir en bastantes grupos también. Primero, arcángel, que significa jefe de ángeles. Pues bien, jefe de ángeles, con esta palabra, en Judas, en la epístola de Judas, por única vez, el único que sale es Miguel. Miguel es el único al que en la Biblia se le llama arcángel. La Iglesia Católica y muchos piensan, bueno, hay otros, Gabriel sin duda será arcángel también. Será o no será, pero la Biblia no lo llama arcángel. La Biblia lo llama ángel. También es el único, después de Miguel, al que se le llama por su nombre, Gabriel. Y Gabriel, por cierto, significa Dios es mi fuerza. De modo que cuando hay cometidos de gran poder, de solemne intervención de Dios, Dios envía a Gabriel porque en su propio nombre ya lleva algo del mensaje que va a dar. Dios es mi fuerza. Gabriel. Pero luego habréis notado una cosa. En el libro del Apocalipsis se citan varias veces ángeles fuertes, forzudo, forzudo. La palabra hebrea correspondiente habría de ser Geber, que significa el varón israelita que está en condiciones de tomar las armas para servir en el servicio militar en defensa de su pueblo, el guerrero. Y por lo tanto se esperaba de ellos que tuvieran las condiciones que deberían tener los que van a una guerra con un enemigo fuerte. La palabra lo llama isgiros, que significa fuerte en sentido de poderoso. Ahí está. Ángel poderoso, un ángel poderoso, un ángel poderoso. Y luego están los que en Apocalipsis salen miríadas de miríadas y millares de millares, que sabemos que por lo menos son más de 200 millones. Alrededor del trono, en este mismo capítulo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, es donde están al hablar del himno que van a decir, no que van a cantar, Ahí está, miríadas de miríadas, millares de millares, aunque en el texto original están primero los millares y después las miríadas. Así que vamos a dejar ya las preguntas y tenemos media hora. Pero vamos, creo que merece la pena y yo no solamente no reprendo, sino que exhorto a preguntar, porque así se dan oportunidades de enseñar porciones de la Biblia que sin eso nos enseñarían, porque no entran en Apocalipsis, pero es conveniente saberlas. Capítulo 11, pues, se divide en dos grandes porciones que a la vez se subdividen. Estas dos grandes porciones son del versículo 1 al 14, está el fragmento de los dos testigos especiales, aparte de los 144.000 sellados en el capítulo 7. Estos son muy especiales, dos muy especiales, que entran en liza después del sellado de los otros. Estos van a entrar en liza en la segunda mitad de la gran tribulación. Hay quienes se equivocan, no sé cómo pueden equivocarse, comentaristas que creen que pertenecen a la primera parte y que están así predicando hasta que al llegar a la segunda parte el anticristo acaba con ellos. No hay tal. Pertenecen desde el principio a la primera parte. Y la segunda parte de este versículo, de este capítulo, comprende los versículos 15 al 19, que es el toque de la séptima trompeta. Y subdividiendo la primera parte en cuatro, como lo tengo aquí, los versículos 1 y 2 nos dan la medición del templo del altar de los adoradores. Los versículos 3 al 6 nos dan la aparición de los dos testigos. Versículos 7 al 10, el asesinato de los dos testigos a manos del anticristo. Y los versículos 11 al 14, su resurrección y traslación al cielo. Vamos, por tanto, a esta porción. Versículo primero vemos que Juan,
está recibiendo la orden de medir. Capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esta caña, los expositores están de acuerdo que es la caña de medida de 10 pies, es decir, de 3 metros más o menos. 3 metros más o menos, y ahora se verá por qué. Con esta va a medir el templo, va a medir el altar, y va a contar a los adoradores que están allí, el número de los adoradores, pero además como caña de medir lo va a medir. Individualmente va a ver el nivel espiritual que cada uno alcanza en su adoración, para demostrar que ninguno de los que están allí alcanza el nivel perfecto que Dios requiere de ellos, porque ninguno de ellos llega a la estatura de 3 metros, a la cual no llegó ni Goliat. A veces se cree que Goliat era tan alto, que tendría que ser 6 o 7 metros. No hay de qué. El que examina las mediciones exactas que se le dan a Goliat en el libro de Samuel, verá que Goliat tendría probablemente no más de 2,90. Ya está bien. 2,90 comparado con la estatura de aquellos tiempos que quizá no era muy alta. Saúl salía de hombros y cabeza por encima de los demás del pueblo, se nos dice la palabra de Dios, y por eso al pueblo le gustó mucho. Qué chico tan guapo, tan hermoso y tan alto. Dios no mira a eso, Dios no mira a eso. Al no llegar a esa altura, no llegan al nivel. Pero, aún así, para que se vea que están protegidos por Dios, todo lo medido es sagrado, y al ser sagrado queda protegido. Mientras que lo no medido, ya por el hecho de no ser medido, versículo 2, si se compara sobre todo con Lucas 21-24, queda profano, queda desprotegido, y con ese permiso de Dios va a ser hollado, está siendo hollado ya por los gentiles que están cumpliendo las órdenes del anticristo. Está siendo profanado por los gentiles. Si nos trasladamos a Daniel, en el capítulo 9 y versículo 27, vamos a ver que por otra semana, está hablando del anticristo, hará que se concierte un pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quedará adoración en los que esto? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, etcétera, 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 etcétera. Esto se cumplió varias veces a varios niveles. Se cumplió con Antíoco IV Epífanes, que ya dio las fechas. Se cumplió cuando la persecución que sufrieron los judíos en ese siglo II antes de Cristo. Concretamente se sabe que fue desde junio del año 168 hasta diciembre del año 165. Como hay que ir hacia atrás, son 3 años y medio justos. Y ese recuerdo lo tenían los judíos sin duda ninguna muy grabado en la mente. Pero vino también en la persecución de Tito antes de que Tito destruyera la ciudad. Y, sobre todo, según la profecía, ha de venir por mediación del anticristo. Si esto se mira a la vez del último capítulo de Daniel, en sus últimos versículos, Daniel 12, versículos 11 y 12, dice:
Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, lo hemos visto en Daniel 9:27, hasta la abominación desoladora, el final, habrá 1290 días. ¿Qué cosa más rara? No dice 1260. ¿Sabéis por qué? Esto ya pertenece a comentario con opiniones, pero hay una opinión a la cual me adhiero completamente, y es que esta añadidura de 30 días era para que pudiera inaugurarse de nuevo el culto. Y durante el milenio había que hacer una limpieza general, porque lo que había pasado en la batalla de Armagedón y todo eso, habían quedado las cosas tan sucias. Y el templo y en los alrededores habían quedado tan sucios y tan desorganizados por esta mala forma en que el anticristo y sus secuaces lo habían tratado, que se necesitaban estos días de añadidura para ello. Pero luego dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Se añaden 45 días más. ¿Para qué? Esto ya no es limpieza del santuario, es preparación de los adoradores para una nueva era, en la cual los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, en verdad, pero también a la usanza judía. A mí me costó mucho entrar por este aro. Fue casi el mayor impedimento para aceptar el dispensacionalismo, el que hubiera sacrificios en el templo después del gran sacrificio del Calvario. Pero si entendemos una cosa, que estos sacrificios, ninguno de ellos será sacrificio de expiación por el pecado ni de cosa que se le parezca, sino solamente sacrificios de acción de gracias a Dios. No hay por qué no hay por qué el ponerle ninguna pega, no hay por qué ponerle ninguna pega. Y ahí para. Y ahora se le dice a Daniel una promesa: y tú irás hasta el fin. Tú te vas, muchísimos años antes, reposarás en el sepulcro y te levantarás, la resurrección prometida, para recibir tu heredad al fin de los días. No habrá más tiempo, no habrá más tiempo. En cuanto vaya a desaparecer el tiempo para entrar en la eternidad, ya ha conseguido su heredad perpetua Daniel entre los suyos y correspondiente a su tribu. Siguiendo adelante, vemos que entran los testigos estos. Por 3 años y medio, que es la segunda parte de la gran tribulación, van a profetizar. Dice claramente 1260 días en el cómputo hebreo, 30 días por mes, 360 por año, no 365, van a salir 1260, creo que es así, ¿no? Salen 1260. Entonces, dice que van vestidos de cilicios, vestidos de saco en señal de austeridad, porque a la manera de Juan el Bautista van a predicar cosa fuerte. Van a predicar cosa fuerte. A predicar y anunciar. Y se dice de ellos que son los 2 olivos. Sin duda ninguna, esto de los 2 olivos inmediatamente nos lleva a otra porción del Antiguo Testamento. ¿Cuál? Claramente, Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, allí hay 2 olivos, de los cuales se nos dice en el contexto que son Zorobabel y Josué, el gobernador y el sumo sacerdote. El gobernador y el sumo sacerdote. Significa que están llenos del Espíritu Santo. El hecho de que sean 2 olivos, están llenos del Espíritu Santo. Los 2 candelabros, en vez de 1 que hay en Zacarías 4:2, significa que el testimonio de estos testigos no solamente es brillante, sino que es conjunto. En la misma forma que el testimonio de Dios para el pueblo y del pueblo para Dios en el candelabro de los 7 brazos era constante y conjunto.
Aquellas 7 lámparas que se encendían cada mañana significaban que Dios era la luz de su pueblo y que su pueblo tenía que dar luz ante las naciones de que era el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Aquí están dando un testimonio conjunto, brillante. ¿Y quiénes son? Pues vamos a proceder por eliminación. Los 2 de Zacarías 4 no pueden ser. Zorobabel y Josué no caben aquí, aparte de otros muchos detalles, el simplicísimo detalle de que los poderes milagrosos que en los versículos 5 y 6 se les atribuyen a estos 2 testigos no tienen nada que ver con Zorobabel ni con Josué. Hay quien ha dicho, bueno, serán Enoc y Elías. Enoc y Elías, de los cuales la Biblia, de una manera u otra, nos dice que no murieron, que fueron trasladados y van a venir aquí a morir, según la ley común que se ha establecido a todo hombre que muera una vez. Van a venir a morir para cumplir con la ley común. Bien, Enoc hay que descartarlo por muchas razones. Primero, porque es antediluviano, es decir, es de antes del diluvio. Para más, incircunciso. Y finalmente, fue un profeta para el pueblo de su época, pero ¿qué autoridad tendría este hombre con los judíos de la gran tribulación? No les diría nada. Enoc tuvo el privilegio de que Dios dio testimonio de él, que había caminado con Dios y lo trasladó, sin ver la muerte por entonces. Y el privilegio de ser el padre de Matusalén y el bisabuelo de Noé, por donde la familia de la justicia, diríamos, se iba conservando en medio de aquella violencia y de aquel desmadre que el libro de Dios nos pone de la época esta en que Dios dice se arrepintió de haber creado al hombre y decidió acabar con él, excepto esta familia que había tenido una buena educación. Y parte de esa buena educación, no cabe duda de que Noé le venía de su bisabuelo, a través de lo que su familia le había transmitido, familia a la cual le fue dado también el privilegio de que no viera el diluvio, porque Matusalén murió el mismo año del diluvio, y el padre de Noé, Lamec, murió 5 años antes, a los 777 años de edad, cosa muy rara, si no fuera porque Dios lo quería preservar también del diluvio. Bien, entonces, ¿quiénes serán? Leyendo el versículo 6 que dice que tiene poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y herir la tierra con toda clase de plaga, decimos, ya estarán. Más claros no pueden estar. ¿Quién es el que hacía llover y no llover? Elías. ¿Y quién es el que sacudía la tierra con toda plaga y tal? Moisés. Elías y Moisés. Bueno, no vayamos tan deprisa. Sí, las tradiciones rabínicas casi en pleno atestiguan que van a ser ellos. Que son Moisés y Elías. Y dicen, además, fíjate, quienes se aparecieron gloriosamente, aunque no podemos decir que tuvieran ya el cuerpo glorioso, glorificado en la transfiguración del Señor, Moisés y Elías. Moisés, representante de la ley, Elías, representante de los profetas, como dando testimonio conjunto de toda la Biblia de entonces, de toda la Biblia judía, de que lo que el Señor iba a pasar ya estaba profetizado en la ley y en los profetas. Se iba a cumplir lo que Dios había dicho por medio de la ley y por medio de los profetas. Bueno, notemos una cosa. Moisés y Elías no aparecen en la transfiguración envueltos en la gloria, sino reverberados por la gloria del personaje central que es Jesucristo. El personaje central que es Jesucristo, sí, envuelto en la nube y envuelto en la gloria de tal forma que uno de los evangelistas dice que la apariencia de su rostro era de tal luz
como 7 veces la del sol cuando brilla en todo su brillo. Ya es decir, entonces eso reverberaba en los otros 2 personajes que aparecían junto a él. Pero no quiere decir que estuvieran ya muertos, resucitados, glorificados. Y hay todavía más. En Malaquías, al final ya, capítulo 4 y versículo 5, dice expresamente, dice Dios expresamente: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. En otras palabras, antes de que Dios consume su ira en su gran día, va a venir. Elías va a venir. El hecho de que viniera Juan el Bautista y que el propio Señor Jesucristo dijese de él: y si queréis recibirlo, este es Elías, no quiere decir que lo fuera en persona, porque uno de los 2 iba a mentir. En Juan 1:21, los enviados de Jerusalén le preguntan directamente a Juan el Bautista: ¿eres tú Elías? Y dice: no lo soy. ¿Y cómo ni el Señor Jesucristo podía mentir? Ni un hombre de esa austeridad que pagó con su cabeza la verdad que predicaba tampoco mentía. ¿En qué consiste esto? Pues esto consiste en que hay que explicarlo con el primer capítulo de Lucas, donde Zacarías, su padre, recibe del ángel Gabriel el anuncio de su nacimiento y le dice taxativamente el ángel que el hijo que nacerá de ellos vendrá con el poder y el espíritu de Elías. Con el poder y el espíritu de Elías. El ángel no le dice: será Elías resucitado. No, ni es un doblete de Elías, no. Vendrá con el poder y el espíritu de Elías, de modo que tajantemente la cuestión se resuelve. Juan el Bautista no era Elías en persona, pero era Elías en su poder y en su espíritu. Ya está. Pero va a quedar en fallo la profecía de Malaquías en que se le nombra por su nombre. Yo creo que no. Ahora, queda el caso de Moisés, que es mucho más difícil, porque en el último capítulo del Deuteronomio, capítulo 34, hacia el final, en los versículos 5 al 7, se nos detalla la muerte de Moisés. Más aún, la frase que hay en el original es la siguiente: murió de la boca de Dios, murió de la boca de Yahvé. No dice ni siquiera conforme a la boca de Yahvé, murió de la boca de Yahvé. La interpretación clarísima es que murió conforme a lo que Dios le había dicho, a lo que de la boca de Dios había salido. Pero los rabinos judíos, sobre todo algunos, llegan en su amor hacia Moisés, el gran caudillo del pueblo de Dios, a interpretarlo mucho más fuertemente y a decir que Moisés murió de un beso que Dios le dio en la boca. Lo quería tanto que aunque tuvo que disciplinarlo, tuvo que castigarlo y decirle: mira, me has dejado mal delante del pueblo y ha sido un pecado muy grave. Pero ¿cómo no iba a tener en cuenta lo mucho que Moisés, el más manso, mejor que el más humilde, el más manso o el más humilde de todos los hijos de los hombres, según dice la palabra de Dios? ¿Sí? Y lo demostró con aquel pueblo de dura cerviz, durante 40 años por el desierto, lo que le amargaron la vida a este hombre. Pero Dios lo castigó, no permitiéndolo entrar en la tierra prometida. Pero dicen ellos, pero murió de un beso de amor de Dios. Creo que es una fantasía muy bonita, pero hay intérpretes, por ejemplo Barchuk, que es muy atrevido en el sentido literal, y dice sí, nada. ¿Y cómo lo explicaremos? Pues se explica muy bien. De la misma manera que Lázaro lo resucitó
el Señor Jesucristo cuando ya llevaba 4 días en el sepulcro, pero fue una resurrección provisional porque Lázaro iba a morir otra vez. También Dios pudo resucitar a Moisés sin que nadie lo supiera, provisionalmente, y tenerlo preparadito allí en conserva, por decirlo así, hasta que venga este punto. Y entonces los dos, el Elías no muerto y el Moisés provisionalmente resucitado, a morir de una vez y resucitar gloriosamente de nuevo. Yo no sé cómo quedarme con esto. Porque hay un poquito de fantasía dentro de todo esto también. Pero creo que lo más prudente es hacer lo que hacen los grandes expertos en profecía, y voy a poner a los 2 mayores expertos que yo conozco y que los propios judíos consideran como tales. Y son los profesores evangélicos no judíos, que yo sepa, Wilbur y Pentecost. Seguramente que a Pentecost algunos de vosotros lo conoceréis porque ha estado en España, concretamente en Galicia, más de una vez. Y estos dos dicen, no me atrevo a decir que sean Moisés y Elías en persona, sino que por lo menos podrían ser hombres de espíritu parecido al de Moisés y al de Elías, sin que tengan que ser ellos mismos en persona. Y ahí queda la cosa, es muy difícil aventurarse a más de lo que se aventuran los hombres que yo tengo por sabios. Porque un hombre sabio, según Dios, lo demuestra no aventurándose a más de lo que sabe. El que se aventura a opinar más de lo que sabe, en esta misma aventurarse ya demuestra su imprudencia, su falta de sabiduría. De modo que yo querría en este sentido pecar de sabio y no pecar de necio y quedarme como se quedan ellos. Viene luego, esto será más fácil, la palabra guerra del versículo 7. Hará guerra contra ellos. Insinúa, según algunos, según mí, no lo prueba, pero insinúa que no son solo ellos los que están en guerra con el anticristo, sino que hay un número no identificado de seguidores que quieren seguir la misma suerte que ellos y se adhieren a ellos y que no os dejamos, no vamos a ser tan cobardes que dejamos que muráis vosotros solos. Y a ellos juntamente con estos 2 personajes, el anticristo los vence y los mata. No se dice de los demás, si es que es así, cómo son trasladados al cielo, porque estos sí van a ser trasladados. Pero una cosa muy interesante es cuando hayan acabado su testimonio. Ni antes ni después. Lo cual quiere decir que la muerte de estos personajes está dirigida y controlada por Dios mismo. Ni un minuto antes, ni un minuto después que ellos hayan acabado su testimonio, es decir, el compromiso que Dios le dio, el cometido que Dios les encomendó, de predicar el Evangelio y anunciar lo que tienen que anunciar para ver si los hombres se arrepienten en un último esfuerzo, pues solo entonces es cuando el anticristo podrá cumplir su cometido. La bestia que sube del abismo, y ya lo veremos después en el capítulo 13, es el anticristo. Después viene en el capítulo 8, ¿dónde estarán sus cadáveres? En la que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, y en la que además el Señor fue crucificado. En cuanto a dónde el Señor Jesucristo fue crucificado, no cabe ninguna duda, y no dice en sentido espiritual Jerusalén. ¿Por qué dice en sentido espiritual Sodoma y Gomorra? Sodoma y Egipto. Sodoma fue notoria por su inmoralidad sexual y Egipto por su orgullo y su idolatría. El que lea Isaías, pero sobre todo Ezequiel, verá cuántas veces Israel y Judá son comparadas a Sodoma y a Gomorra y a Egipto, más aún,
La palabra de Dios dice allí, peores que tu hermana menor Sodoma y Gomorra, que tu hermana menor, porque allí hay tres. Está la hermana mayor que es Judá, está la hermana Israel y está la hermana, pero ya lejana en el sentido de que entra dentro del control de Dios, pero no hermana ni de raza ni de conversión, que es Sodoma y Gomorra. Y dice, ha sido peor, no solamente porque tenía menos excusa, porque tenía más conocimiento, sino porque en realidad las atrocidades que se cometieron y que se van a cometer en estos tiempos de la gran tribulación, antes de que Dios intervenga decisivamente y termine con aquello, van a ser terribles. Cuando nos damos cuenta de que el anticristo ha estado campando por sus anchas y que ha concertado un pacto con Israel, y que Israel, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, se ha avenido a firmar ese pacto con el más enemigo de Dios y de Cristo, ¿qué puede esperar? ¿Qué puede esperar? El que no ha hecho cara al anticristo al principio no lo va a hacer después. Y por lo tanto está obedeciendo al anticristo en todas las profanaciones, en todas las inmoralidades y en todas las idolatrías que el anticristo está implantando. Así se explica, ni más ni menos, el que hayan llegado a este estado. En aquella media semana de profanación, digo aquí, Jerusalén será un centro de corrupción moral como Sodoma y de un orgullo protervo e idolátrico como Egipto. Todo el mundo, versículo 9, los verá. ¿Por qué? Si ya ahora, no sabemos cuándo será la gran tribulación, pero si ya ahora todo el mundo vía satélite puede ver por televisión lo que pasa en cualquier punto. Vía satélite se enfocan las cámaras y todo el mundo que esté delante de las pantallas ve. ¿Por qué no? Pueden verlos todos. Como todos podrán ver así la venida del Señor Jesucristo. Cuando venga visiblemente, no cuando venga invisiblemente a recoger a su iglesia. Entonces no lo van a ver. Lo verán solo los que van a ser arrebatados con él. Pero cuando venga a poner sus pies en el monte Olivete, lo van a ver todos. Lo dice la palabra de Dios. ¿Y cómo? Por de esta manera lo pueden ver, sin que tenga Dios que hacer ningún otro milagro. Pero este aparente sitio de los vencedores va a terminar. Dice que estarán, quizá esto está después y estoy pasándomelo. El versículo 10 dice que los moradores de la tierra, siempre significa los apegados a la tierra, los grandes rebeldes, ¿qué van a hacer? Se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Os recuerda esto algo? Una época del año en que la gente se envía tarjetas de felicitación y se envían presentes los unos a los otros. ¿Verdad que es Navidad? Pues esto es una especie de Navidad satánica la que están celebrando los moradores de la tierra. Celebran una fiesta tan grande parecida a la que celebramos nosotros en Navidad y se envían tarjetas de felicitación y regalos los unos a los otros. Bien vale la pena, dicen, de desprenderse, aunque somos muy egoístas de algo, de todas maneras será un toma y daca, y si tú me das algo yo esperaré que tú me des tanto o más, porque amigo, los que nos atormentaban han muerto, pero poco iba a durar esa alegría. Ahí los dejamos, para que disfruten un poquito más de esa pobre alegría, los vamos a dejar por algunos días, porque la hora se echa encima. Pero yo creo que viendo esto, y qué fugaz es la alegría de los perversos, que pronto termina. 3 días y medio. 4 días para que se corrompa un cadáver y huela, según Juan 11, en palabras de Marta. Señor, ya huele porque está de 4 días. Estos todavía no eran de 4 días, eran de 3 y medio. Y hay una tradición judía
que no hay por qué abrazarla, pero explica la mentalidad judía de que durante 3 días el alma se queda al lado del cadáver y al 4.º día se marcha definitivamente. Y esta sería una razón muy grande de que, teniendo en cuenta esta tradición judía, el Señor Jesucristo esperó a que fuera el 4.º día para decirles de una manera u otra: ¿y ahora qué excusa hay? ¿Qué excusa hay? ¿Diréis también que esta resurrección de este hombre es un acto de magia? Que claro, como estaba el alma junto al cadáver, no costaba mucho darle un empujoncito y meterla otra vez. Lejos. Y sin embargo, al grito del Señor, Lázaro, sal fuera. Allí salió. Y de repente se puso en pie, vivo, cuando estaba todavía atado. Creo que nosotros tenemos un consuelo grande en este libro, de pensar que las alegrías del creyente no son pasajeras, sino al contrario. Lo que es pasajero en el creyente es la tribulación. La alegría es constante. Y voy a terminar leyendo un versículo de Pedro en su primera epístola y en el capítulo 1. Versículo 6. Está hablando de lo que nos espera. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros que somos reservados. Y después de esto dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Veis? La otra cara de la moneda. El creyente afligido por un poco de tiempo para disfrutar por siempre de una alegría perpetua que nadie puede turbar. El impío alegre por un poco de tiempo que después dará paso a una tristeza, a un terror y a un remordimiento, pero ya sin ningún valor, que durará para siempre. Seamos agradecidos al Señor y bendigámosle, porque no ha sido por nuestra dignidad, ni nuestro esfuerzo, ni nuestro mérito, solamente porque Él ha querido fijar sus ojos en cada uno de nosotros. Estamos aquí con esa esperanza y esa alegría. Y que el Señor nos bendiga a todos. Amén.